Muy buenos días, estimados amigos. Un gusto estarles acompañando esta mañana del lunes 2 de noviembre y un gusto todavía adicional darle la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. Son ellos el licenciado Ricardo Barrientos, él es analista de ICEFI, y también al diputado Leonel Lira de Encuentro por Guatemala. Bienvenidos. Estamos ya empezando prácticamente esta recta final a la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el periodo 2016. En realidad los días pasan volando. Vamos a conversar sobre cómo ha avanzado esa mesa técnica que se ha instalado en el Congreso de la República, qué expectativas podemos tener acerca de ella. Y pues quisiera empezar tal vez con el diputado Leonel Lira para que nos cuente. Esta mesa técnica, tengo entendido, es la primera vez que se instala en el Congreso de la República. ¿Por qué es que se instala? ¿Quiénes están participando? ¿Y cuál es la evaluación que usted hace de esta primera semana? Creo que es una semana nada más la que lleva de trabajo. Bueno, esta mesa surge a raíz de todos los sucesos que se han estado dando. El tema del presupuesto ha estado, para empezar, la Comisión de Finanzas ha estado en un limbo. Le cuento que cuando se eligieron los miembros de la comisión quedaron solo 15 miembros, 10 del Partido Líder y 5 del Partido Patriota. No se abrió nunca. Incluso se llegó a pedir que se abriera la comisión de finanzas, y todavía se dijo que iban a decidir quién dependiendo de los resultados de la segunda vuelta y otras cosas. Se iban a incorporar. Iban a decidir si abrían o no y cómo se iba a negociar. Bueno, se hace una mesa técnica, que yo aplaudo el esfuerzo que se haya hecho, donde está el diputado González Rich y otras personas. Tengo entendido que va el CIEN, tengo entendido que va CIES, otras entidades. Nosotros como bancada tomamos la decisión de no participar. Pues realmente no vemos una voluntad política total de la Comisión de Finanzas, y la discusión creemos que no se está dando a la altura de lo que debe ser, o que los resultados no van a ser, no son ni siquiera incluyentes. Los resultados no son, ellos pueden dar un dictamen, pueden decir, mire, esto es lo que hay que hacer, pero la Comisión de Finanzas es la que tomará al final la decisión. ¿Y por qué ese escepticismo, diputado? Usted me comentaba algo que había pasado en el 2014. Mire, lo que sucede es que al final de cuentas, por ejemplo, en el año 2014, digamos, los diputados, aunque no seamos miembros de la comisión, tenemos derecho a asistir a las sesiones. En el año 2014, el dictamen del presupuesto se entregó 45 minutos antes de la aprobación, y literalmente iba caliente de las fotocopias, de haber salido la fotocopiadora. Un dictamen que tenía cambios, un dictamen Que fue alterado. que tenía, pues mire, más que ser alterado, yo le diría que lo que tenía eran unas barbaridades técnicas, unas barbaridades presupuestarias y unas barbaridades que lo que afectaban era el presupuesto del Estado. Lamentablemente aquí no se tiene una visión de ver que lo que se está aprobando es el presupuesto del Estado, no es un instrumento de venganza, no es un instrumento de ajustes económicos para los intereses de tal o cual sector, sino es el instrumento técnico que utiliza el Estado para su funcionamiento. Lamento, por ejemplo, escuchar que un miembro del equipo del presidente electo dice que el presupuesto es un instrumento político. En lo absoluto, el presupuesto es un instrumento técnico que se ejecuta en ciertas maneras políticamente, pero es un instrumento técnico. Entonces yo sí tengo escepticismo, sobre todo porque se han llevado propuestas eh, que no son serias. Querer quitar candados, querer eliminar ciertos temas, estar enfocado en reducir unos ministerios para apuntalar a otros, pero sin fundamentos técnicos, sin fundamentos, incluso le podría decir que hasta ilegales. Entonces, ese es el escepticismo que hay de parte por lo menos de la bancada de Encuentro por Guatemala, en cuanto al tema de la mesa técnica que se está dando. ¿Y usted, licenciado, tiene el mismo escepticismo? ¿Cuál es la actitud de ICEFI? ¿Están participando o no están participando? Además de escepticismo, yo creo que prevalece una profunda desconfianza. Al final de la semana pasada fue escándalo, titulares de prensa, que resulta que ya no alcanza la plata para pagar la deuda pública. Mire, ese no es un problema nuevo, ese fue un problema que precisamente se creó en lo que el diputado Lira nos explicaba acá.
El 1 de septiembre de 2014, el organismo ejecutivo entregó al Congreso, el año pasado, estoy hablando del año pasado, Sí. el presupuesto con la deuda cabal. En esa comisión de finanzas, los mismos diputados que están en la comisión de finanzas el año pasado se pasaron callados, hacen esta maniobra de entregar el dictamen 45 minutos antes, tres partidos políticos, el partido líder, el partido patriota y el partido todos, alteraron significativamente el presupuesto de este 2015, desfalcaron la deuda, desfalcaron el organismo judicial, desfalcaron la SAT y otras entidades para generar un fondo de 1.965 millones. ¿Cuánto le quitaron a la deuda? 1.162 para una cosa ¿Con que se iba, dedicatoria a con quién? dedicatoria y que se iba a usar para la campaña, no sé cuánto. Bueno, ese tipo de cosas son las que hacen estos diputados y da desconfianza. Entonces, qué suave que ahora vengan y digan que vengan los centros de investigación, que venga el ICEFI, que venga el Sistema de Naciones Unidas, que hagan una propuesta para qué, para ellos lavarse la cara y después decir, es que ahí estuvo el ICEFI. El ICEFI dijo, entonces, Es decir, hay el temor es que se legitime claro, que un se proceso que al instrumentalice, final puede ser que el claro, resultado no sea el más adecuado, pero que ellos traten de legitimarlo con la presencia de claro, quienes están que ahora se participando. instrumentalicen maliciosamente entidades con credibilidad para luego hacer marrulladas como la que hicieron. La deuda está desfalcada porque así lo alteraron tres partidos, en un dictamen de la Comisión de Finanzas y en una aprobación. Eso fue el viernes 28 de noviembre de 2014. Y luego, yo creo que es muy saludable que en esta mesa técnica se haya invitado al equipo del presidente electo. Pero hombre, primero, que de entrada lleguen pidiendo que no más candados, error, número uno. Y número dos, que lleguen a poner atención si les han fotografiado, si los han filmado jugando su teléfono cuando hay un viceministro dando explicaciones que son complejas. Es que el diputado tiene razón, el presupuesto es un instrumento técnicamente complejo que hay que saberlo entender. Y si encima llegan a jugar teléfono, Hay dos temas aquí. Esto de los candados, que algunas personas han preguntado qué es esto. Es decir, ¿qué es lo que ellos pretenden cuando se pide que no haya candados? Entonces, para tratar de ser educativos y formativos, expliquemos en qué Bueno, le redunda cuento, esta petición. la diputada Inés Montenegro presentó un proyecto de análisis de presupuesto en el cual se habla de algunos de los candados que quedaron todavía en el presupuesto aprobado de 2014. Por ejemplo, los candados son prohibiciones o limitaciones para ejecución presupuestaria para evitar que haya mal uso de recursos, digamos. Uno de los candados que hay es el tema de que se prohíba que las ONGs contratar obra gris a través de ONGs. ¿Qué tiene que estar haciendo una ONG? Construyendo hospitales, construyendo cárceles, carreteras, cualquier cosa. Para eso tenemos entidades del Estado. Para eso, en último caso, existe un registro de contratistas del Estado en el cual se debe buscar quiénes son los que tienen la experiencia, la capacidad y el precio. Otro de los temas, por ejemplo, que cuando se va a ejecutar a través de los COCODES se verifique que los COCODES están funcionando y que son legales. Sí. Porque lo que resulta es que el COCODE al final se volvió una figura que la utiliza el alcalde. Entonces tiene un COCODE parqueado por ahí que no funciona, pero sí está legalmente inscrito. Se le otorgan recursos y se pueden ejecutar, después los pueden ejecutar a través de ONGs. O sea, hay muchas prohibiciones que deben tenerse. El pedir que se quiten los candados es ampliar el margen de discrecionalidad Sí, por para el uso de ejemplo, los recursos. le voy a poner el último. Se quita en este proyecto de presupuesto 2015 la prohibición de que se le reduzca el presupuesto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para que pueda ser utilizado en el MIDES o en el MAGA. La diputada Montenegro denunció hace unos meses que se tenía un presupuesto del Ministerio de Salud para comprar insumos para la bolsa segura, cuando los hospitales están en trapos de cucaracha, discúlpeme la expresión. Entonces, ese tipo de normas presupuestarias, conocidas como candados, son las que no se puede quitar de entrada. Ni siquiera sabemos quién es el equipo de gobierno del próximo presidente. Entonces, mire, el eslogan de ni corrupto ni ladrón, muy bonito, pero hasta la fecha no hemos podido saber ni quién es el ministro de Finanzas.
¿Quién va a Sí. ser el superintendente de administración tributaria? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? Por decirle unos temas. Como para estar quitando candados. ¿Cuál es su opinión, licenciado Pues Barrientos? Y hay otro tema acá que me gustaría que lo ligara, y es la fijación de ese techo presupuestario que más pareciera que se está haciendo como a la ficha. Es decir, 69 millones, no, 70 millones estaría bien, no, 54 millones. Al final, efectivamente, pareciera que no hay un criterio técnico para poder fijar cuál va a ser ese techo presupuestario. mire, esa es una profunda irresponsabilidad de las personas que han sugerido recortar el presupuesto. Y con todo respeto debo decirles que han sido irresponsables porque creo que solo están viendo el lado del gasto. El presupuesto, incluso por mandato constitucional, tiene dos expresiones, el lado del ingreso y el lado del gasto, y están íntimamente relacionadas. Cada asignación de gasto tiene una fuente de financiamiento. Y muchas veces se proponen cosas que no se pueden hacer, y ese es el tema. No es una moneda al aire, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, cada vez que se propone la modificación, el recorte de una partida de gasto, hay que ver cuál es su fuente de financiamiento. Hay fuentes de financiamiento que se pueden modificar y hay fuentes de financiamiento que no se pueden modificar porque son fuentes rígidas. Por ejemplo, todo el gasto financiado con IVA Paz, todo el gasto financiado por mandato constitucional, o sea, dentro de las fuentes de financiamiento hay una que se llama aporte, fuente de aporte constitucional. Entonces, yo no puedo venir y decir, recortemos por aquí, si no me he dado cuenta que de este lado hay una restricción. El mapeo entre gasto y fuentes de financiamiento, que de este lado es muy rígido, ese es el análisis técnico que hay que hacer y nadie lo ha hecho. El ICEFI está por terminar y esperamos publicar pronto una propuesta y me temo que el techo de 72 es ya bastante rígido y lo vemos difícil de recortar. Voy a dar un dato. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto de 2015 y el presupuesto que se ha propuesto 2016? Este es de 70 y este es de 72. La única diferencia es el reconocimiento de las pérdidas operativas del Banco de Guatemala. Entonces, recortar a 69 el presupuesto de 2016 significaría que en este 2015, un presupuesto que no nos alcanza para pagar la deuda, habría que recortarlo. Ese es el tipo de razonamientos técnicos, hay que verlo con los datos y con las leyes en la mano. No es solo cuestión, como usted dice, a la ficha, o voy a quedar bien con mi electorado y entonces digo, 69 está bien, 52. No, ¿dónde está el análisis de las fuentes de Y lo que financiamiento? más preocupa, licenciado Barrientos y diputado, es que este es un presupuesto desfinanciado. Eso es por lo que se ha caracterizado, una gran brecha entre los ingresos y los gastos del Estado. Más gastos, más deuda interna versus la deuda externa, es decir, una deuda cada vez más cara. Durante la campaña electoral, y hablando de esto justamente que usted mencionaba, quedar bien con el electorado, bueno, ahora ya no tienen que quedar bien con el electorado, pero sin duda quieren legitimarse ante los ojos de la ciudadanía. En la campaña no se quiso hablar de una política fiscal, de un pacto fiscal, de ver cómo efectivamente vamos a mejorar esos ingresos y cómo se va a ajustar el gasto. Sin embargo, ya ayer en una entrevista al señor Lam, que es el coordinador de este tema por el partido FCN, ya empezó a hablar sobre la necesidad de generar mayores ingresos tributarios, de ampliar la base tributaria, pero dice no es este el momento. ¿Qué opinión le merece eso? Pues mire, por eso ahí estriba la importancia de que ya indiquen quién va a ser su ministro de Finanzas. Recuerden que el ministro de Finanzas es el que preside el directorio de la SAT. Les va a tocar nombrar un nuevo superintendente de administración tributaria porque el que está en funciones, pero no ha sido nombrado ninguno. Y por eso ahí la importancia, y yo lo he estado recalcando y lo he estado diciendo, porque ahí podemos ver cuál va a ser la política que se va a tener para mejorar el tema de los ingresos. Generalmente, hasta ahora, pero generalmente siempre se discute el tema de los egresos, cómo se va a gastar, y nunca se le ha prestado... O el tema de los ajustes, que siempre es austeridad, pero esa austeridad significa quitarle a los gastos de inversión pero y la nunca se ha ciudadanía. discutido con la total seriedad y la importancia de este caso el tema de los ingresos. Y el tema de los ingresos, aquí está, vimos que plata se puede recaudar. Lo que pasa es que la desviaban, se la llevaban y muchas otras cosas. Por eso es necesario quién va a ser el ministro de Finanzas para tener nosotros una idea, por lo menos, de cuál va a ser la política de SAT. Si va a ser empezar a atacar la corrupción a través de las aduanas, si va a ser entrar a atacar a los evasores fiscales,
si va a ser entrar a darle más importancia, por ejemplo, a la recaudación a través de ISR de empresas y que las empresas y todas las cumplan con sus tributos. Esa es como la idea. Y segundo, ¿cuál va a ser la política en cuanto a la ejecución? Porque recordemos que el Ministerio de Finanzas es el que da la plata, basado en los recursos. Entonces usted puede decir, mira, al Ministerio de Educación le tocan 10.000 millones y le tiene que le tiene que estar dando una cuota. Pero si no logra recaudar, no le puede dar usted esa cuota. Le tocan 3.000 millones por trimestre, usted le va a dar, si le alcanza, 1.000. Y de esos 1.000, lo primero que tiene que hacer es pagar la planilla. O sea, Y llama la atención que el presidente electo Jimmy Morales ofreció a la Corte Suprema de Justicia mayores recursos, ofreció al Ministerio Público mayores recursos. ¿Es posible todavía hablar de aumento a unas carteras o a otras no en términos de este ajuste presupuestario? Por ejemplo, llama la atención que como está la propuesta se le aumentan recursos al Ministerio de Economía, por ejemplo, al Ministerio de Cultura se le restan recursos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Gobernación. ¿Hasta dónde? Ahí sí que nos da la chamarra, como suele decirse en buen chapín. Mire, si algo el ICEFI dijo hasta el cansancio, es que sin este análisis, sin este costeo, sin este cálculo de los costos y sin recursos adicionales, ninguno de los dos finalistas, ahora ya no hay finalistas, ahora hay presidente electo, va a cumplir una sola de sus promesas electorales, no la va a poder cumplir si no tiene un presupuesto. Y es que el gran problema es que Jimmy Morales nunca presentó plan de gobierno. Es verdad que el electorado no le importó ese tema, le importó que no fuera ni corrupto ni ladrón, ese era el eslogan, vamos a ver si es cierto. Ahora que ya viene la crudeza de la realidad, sin un plan de gobierno no saben cómo lograr pegar su oferta electoral con una realidad tan concreta como es el presupuesto. Y que va más allá, licenciado, de resolver el tema para el presupuesto 2016. Claro, porque si no se habla de una política fiscal entrando un gobierno, generalmente los cambios de política fiscal o de pacto fiscal se tienen que hacer el primer año. Estamos a semanas plazo, entonces el problema es que no hay claro. Por ejemplo, no hemos visto por parte del partido FSN Nación y de Jimmy Morales un plan concreto para recuperar la SAT. Lo que decía el diputado Lira es muy importante. Cuando era candidato, Jimmy Morales dijo, es que ahí está Catún 32. Catún 32 no habla nada de cómo recuperar la SAT. Y no es un discurso, es un plan complejo, es una reestructuración a fondo. Tampoco se ha dicho cómo vamos a lograr reabrir las ventanillas. En una entrevista parecía que Jimmy Morales todavía no ha entendido que es urgente, pero es urgente cumplir 3 condiciones que los organismos han puesto. El resarcimiento de Chixoy, que entiendo que eso ya va avanzado, el plan de recuperación de la SAT y el plan creíble, técnicamente sustentado y verificable de transparencia y combate a la corrupción. Si no tienen plan, ¿qué van a presentar? Sí. Están a tiempo, tienen más o menos 70 días para hacerlo. Y la ciudadanía tenemos que exigir que se pongan a trabajar, no que lleguen a jugar teléfono. Es que fue, la verdad, muy vergonzoso, si no insolente, ver al equipo llegar a la Comisión de Finanzas y como que no era con ellos, ¿verdad? Entonces tienen 70 días y el reloj está caminando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. 28 días para la aprobación del presupuesto. Y 28 para el presupuesto. Que era lo que hablábamos, exacto. Pero estos planes de los que estaba hablando acá, ¿quién va a ser el superintendente? ¿Quién va a ser el ministro de Finanzas? Son temas urgentes, ya no hay decisiones tiempo, que ya no se pueden demorar. Diputado, con usted cerramos, entonces, supuestamente para el día de mañana está estimado que FCN presente una propuesta con base a lo que ha escuchado esta semana. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué recomendación en concreto? Algo que usted quisiera resaltar. Mire, yo esperaría básicamente 3 cosas. La primera, que sean propuestas serias y realistas. La segunda, que haya una propuesta técnica como debe ser y que se integre. El señor Morales ya debería tener integrado un equipo técnico, pero técnico con gente que sepa cómo es y cómo funciona el presupuesto. Y tercero, esperar que no salga haciendo uso de su caudal electoral o de los votos obtenidos, porque ese es un tema que pasa siempre en el primer año. El expresidente Pérez Molina lo utilizaba mucho, porque el primer año, ni modo, ellos entraron con 2 y pico millones de votos también, y entonces el respaldo popular, esto, y
y en esas cosas se basaba. Yo esperaría de verdad que se presente una propuesta técnica, realista, ejecutable, sin ilegalidades y como lo dice muy bien Ricardo, el tema de empatar. El tema de empatar no le puede usted quitar aportes constitucionales a algo. Y algo muy serio de lo que hablaba Ricardo. Tenemos las ventanillas de crédito exterior cerradas por casos de corrupción. Pero si no tenemos una reestructuración completa, vamos a entrar a la segunda parte que es más grave aún, que vamos a entrar a tenerlas cerradas por default, porque no vamos a pagar ni siquiera la deuda. Eso ya es arruinar totalmente el país, su calificación económica, tema de inversiones, muchos casos. Entonces, tiene que ser una propuesta muy seria y sobre todo en el tema financiero. Usted puede tener al mejor ministro de salud, al mejor ministro de educación, el mejor equipo, pero si no tiene dinero y si no tiene recursos, si no va a tener cómo recuperarlos, De nada va a de servir. nada le va a servir tener ese equipo. Muchas gracias, diputado licenciado Barrientos, por habernos acompañado. Vamos a seguir muy de cerca esta propuesta que va a presentar FCN y sobre todo con la esperanza de que sirva para resolver no únicamente el presupuesto del 2016, sino que sean más visionarios y no estemos en esta misma situación o una peor situación en el presupuesto del 2017. No importa que no la presenten mañana, si se tienen que tomar una semana más que se la tomen, pero que sea como lo dijo el diputado, una buena propuesta. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros amigos televidentes también por habernos acompañado y pues le deseo muy feliz inicio de semana. Vamos a volver con Carol y Mario en este momento a la mesa principal.